Bueno, en estas últimas semanas en que ha habido crisis política en Guatemala, pues las autoridades ancestrales han tomado un liderazgo muy importante y han adquirido mayor reconocimiento en estos últimos días. Y de eso vamos a hablar hoy. Este es Tangente Podcast y hoy me acompañan dos alcaldesas indígenas. Ella es Luz Emilia Ulario y Nicté López de Santa Lucía, Utatlán, que tomaron un descanso del campamento en Gerona, pues para darnos el honor de venir a acompañarnos el día de hoy y poder platicar un poco acerca, pues tanto de esta situación como de cómo ha sido la tradición de las autoridades indígenas en su pueblo, pero también en los demás pueblos. Y antes de empezar, solo voy a hacer una pequeña pausa, pues primero para recordarles que si todavía no están suscritos a nuestros canales en YouTube o en donde escuchen podcast, por favor suscríbanse y síganos en las redes sociales. Y también para hablarles acerca de nuestros anunciantes. En este mes, pues les cuento que nuestro anunciante Piedra Santa tiene unas promociones que están bastante interesantes. La primera se llama Libro Truco, donde dan 10% de descuento en la compra de un libro y 20% de descuento en la compra de 2 libros. Esta promoción está por terminarse, pues termina el 31 de octubre. Y luego también ellos están anunciando una noche de cuentos y leyendas de terror, pero esta ya pasó, porque fue el 27 de octubre. Entonces esta ya no, esta la editamos. Va. Y luego nuestro otro anunciante también, San Miguel. Ellos están dando un taller con un 50% de descuento en armado de muebles de melamina en su tienda ubicada en Zona 9. Este beneficio es únicamente para oyentes de Tangente Podcast, así que si ustedes llegan a San Miguel en Zona 9 y dicen que escucharon el anuncio aquí en Tangente, pueden obtener un 50% de descuento. Para más información pueden llamar al 2268-0808 o llegar físicamente a la tienda en Zona 9 y ahí ellos te cuentan todo acerca de este taller de armado de muebles de melamina. Y de paso, pues se quedan con su mueblecito, ¿no? O pueden hacer más. Y bueno, luego de esta pausa, pues podemos empezar a platicar un poquito con mis invitadas del día de hoy, que les agradezco muchísimo su tiempo y a mí me honra mucho tenerlas el día de hoy. Quería empezar platicando acerca de cómo están, cómo ha sido su experiencia estos días en Gerona. ¿Cuánto tiempo llevan ya allí en la Resistencia? Pues bueno, empezamos el 2 de octubre y hoy estamos aquí 30, llevamos 28 días. Nuestra estancia allá, pues como estamos ahí por convicción, pues no se sienten los días, pasan, hay mucho que hacer, hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué organizar, entonces pues nos sentimos bien. ¿Y usted comparte el sentimiento? Pues también estamos con esa convicción de que haya cambio desde nuestros pueblos, desde que siempre se les ha callado la voz, entonces venimos como mujeres, también portamos esa voz de miles de mujeres que están también, que les callan la voz, pero aquí estamos con esa convicción de que sí podemos hacer el cambio desde nuestros pueblos, desde demostrar los principios y valores que nos traen acá, que es tan grande, y hemos estado aquí los 28 días también y con esa convicción de que sí vamos a lograr este triunfo con el pueblo, el apoyo que se tiene. ¿Y cómo han sentido la recepción, digamos, cómo la recibieron? Bueno, pues la recepción que tuvo, digamos, la gente capitalina, al inicio pues como que no lo mirábamos, pero luego pues yo creo que también es el sentir y se identificaron con la lucha, ¿verdad?, que es la defensa de la democracia, ¿verdad? Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que no estamos defendiendo un partido político, sino que la democracia, que realmente pues se ha visto, ¿verdad?, de que sí hay un secuestro de nuestros votos, y entonces de esa manera la gente
creo yo que se identificó con el movimiento, ¿verdad? Que las autoridades ancestrales pensamos y ya nos sentíamos indignantes ante tanto atropello que comete el Estado, ¿verdad? Entonces se tomó la decisión y realmente cuando vimos la afluencia de la gente fue masiva, el apoyo, la solidaridad, la identificación de la sociedad, y pues sí creímos de que sí era un malestar y era una indignación a nivel nacional. Y a diferencia de otras veces en que han organizado ya sea manifestaciones y demás, ¿han visto algo distinto esta vez? Sí, definitivamente. Por ejemplo, digamos, cuando ha habido alguna manifestación, generalmente ha sido ya sectorial o gremial. Entonces, hay gente que se identifican, los que realmente les interesa, y la mayoría a veces no, ¿verdad? Porque no se identifican con el grupo. Y en cambio ahora, pues esto ha sido histórico, realmente ha sido histórico que nadie lo esperaba. Pensábamos nosotros de que era nada más los 7 pueblos que empezamos, porque nos uníamos y vimos la demanda, ¿verdad?, de la sociedad, ya de verdad ya el malestar generalizado de toda la cooptación de las instituciones, la corrupción, pero mire que a todas luces, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿qué hacer, verdad? Entonces, pero nos dimos cuenta de que sí ya es a nivel nacional, sí, y que no hubo necesidad de convocar a la gente, porque nosotros no convocamos, nosotros no somos líderes, somos autoridades ancestrales que estamos coordinando las actividades y la gente pues sí creyó en la manifestación que hubo. Es decir, hay una causa con la que las demás personas se identifican y han buscado irse uniendo, digamos, a ustedes, claro, para manifestarlo así. Y tal vez me podrían contar un poco acerca de cómo se organizan, digamos, cómo se organiza la alcaldía indígena tanto en Santa Lucía y Otatlán, cómo coordinan con las demás autoridades ancestrales. Fíjese que cada pueblo tiene su organización diferente. Digamos, si hablamos del departamento de Sololá, ellos se organizan así desde las bases, igualmente 48 cantones, ¿verdad? Entonces, y Santa Lucía igual, lo que se hace es de que en cada comunidad se elija a la persona que considera el pueblo que hace un buen servicio. Y pues hay ciertos perfiles, ¿verdad? Debe ser uno, por lo menos lo más importante es la honestidad, ¿verdad? La honestidad, la integridad, la solidaridad, el valor de la palabra, el ser empático, la empatía. Entonces, uno dice, bueno, y además si uno ha hecho su servicio, digamos, haber sido COCODE o haber sido miembro de la junta directiva de alguna actividad pro mejoramiento de la comunidad. Entonces ya la comunidad pues los elige, va reconociendo. Los eligen y esa elección pues también lleva ciertos ingredientes, ¿verdad? No solo es nomás decir, bueno, esta se va. Entonces uno sabe que el servicio que uno presta es ad honorem, porque no hay un salario, no se devenga ni un centavo, digamos, de salario. Mire, le pagamos por su día, no hay. Entonces es ad honorem, y en muchos lados el prestar un servicio es un gran honor, en muchos lados. En otros uno dice, bueno, hay que hacerlo porque le toca, ¿verdad? Y otros que desde pequeños los trae, ¿verdad? Uno anda atrás del papá o la mamá en el reconocimiento de los linderos de cada lugar. Entonces uno va viendo y va aprendiendo y uno dice, bueno, yo sí quiero hacer, ¿verdad? Yo quiero ser, por ejemplo, eso yo lo he escuchado especialmente de los 48 cantones. Y hemos estado algunas veces en la elección, es impresionante la elección, nada que ver con el sistema
Occidental. Occidental, Sí. nada que ver. Ahí nadie tiene que hacer propaganda y nadie tiene que ofrecer nada, pero la sorpresa es de que cómo los políticos logran llegar a manipular a la población, ¿verdad? Entonces la población, como las autoridades ancestrales son tan leales, son tan cumplidas, aplican la justicia como debe ser, la gente cree que los partidos políticos son iguales. Y como hablan de bonito, hablan de Dios, hablan de un montón de cosas, la gente dice, sí, nosotros en nuestra cultura, en nuestras formas, por ejemplo, hay un ratitillo que pasa, uno saluda a la gente, no ofrece nada, no ofrece nada. Todo lo que es, digamos, en cambio los partidos políticos te ofrecen el cielo, la tierra y todo, y nada cumple. Entonces, ese es el gran contradictorio y es el gran malestar en los pueblos, porque uno dice, ¿será que no entiende? Porque hablan, porque dicen, ¿por qué nos hacen eso? ¿Va? Porque en los pueblos llegan a ofrecer de todo. Y en la hora de la hora, nada se cumple. Entonces, es una gran diferencia con la organización social nuestra. Porque si alguien no lo está cumpliendo, pues la misma comunidad le dicen y también es no castigado, sino que es corregido. Y como tenemos valores, entonces a la gente le dice, mira, y no tienes valor de hacer eso. Es decir, nadie quiere que le saquen su vergüenza públicamente. Y entonces todos los que impartimos justicia, tratamos de hacerlo mejor y tratamos de cuidarnos, ¿verdad? Para no ser señalada y decir, mire, ella o él está impartiendo justicia, pero lo que está haciendo, lo que está diciendo es totalmente diferente, ¿va? Entonces, no tiene coherencia y ahí uno tiene que cuidarse bastante. En cambio, con el otro tipo de política, el problema es que no tienen vergüenza. No, el otro tipo de política es que ahí lo que encuentran y arrasan con lo que está en el camino, llevan todo. En cambio, ya no. Entonces, por eso es de que cada vez que hacemos foros, les decimos eso. Por ejemplo, nosotros solo hay un montón de valores, pero solo utilizamos 4 principios. El primero es el aguas, en nuestro idioma quiché, el aguas que se acerca un poco al significado de pecado. Bueno, es pecado que hagas tal cosa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el aguas usamos mucho. Es como un daño, digamos. Más sí. Luego el otro es el kishibal. El kish es la vergüenza. Entonces uno dice, bueno, debe de tener vergüenza para no hacer cosas malas, ¿verdad? Y entonces, y luego el otro es el kiok. El kiok es no más que la ley de la compensación. Si haces mal, cosechas mal. Si haces bien, cosechas bien. Entonces es el kiok y el consejo, el pishap, el consejo, ¿verdad? Entonces, esos 4 principios y valores, nosotros hablamos con eso, aplicamos la justicia. Entonces, por ejemplo, alguien que se está portando mal, una infidelidad, por ejemplo. Entonces le dice que no te da vergüenza, ¿verdad? No te da vergüenza que la gente te mira, la familia, eres tal, y uno dice, sí, es cierto. Entonces uno ya va corrigiendo. O alguien que tiene una deuda y ya no lo quiere pagar. En el sistema occidental llega uno, hace su demanda y siempre como para deuda no hay ley, entonces no pasa nada. En cambio, con nosotros, ¿no? Les decimos también, ¿y recibiste el dinero? ¿O recibió el dinero? Sí, lo recibí. Bueno, esta persona le ha costado, lo ha ganado, no lo ha robado, lo ha ganado y entonces es pecado que no lo pagas. O no te da vergüenza, es pecado de no pagar la deuda. Y también es vergonzoso, ¿verdad? Sí. Que alguien te diga, este señor o esta señora no paga su deuda. Todo el mundo te va a calificar. Y además todo lo que haces, las consecuencias para tu familia, para tu genealogía. Entonces, en nuestra cultura alcanza hasta la 7ª generación, ¿verdad? En las religiones hasta la 4ª, dice, ¿verdad? 5ª. Entonces uno dice, sí, es cierto. ¿Y quieres que tus hijos vivan en desgracia? No quiero, va entonces. Entonces, sí recojo, sí agarré ese dinero. Entonces, hagamos, si me espera, yo voy a pagar hasta el último centavo. Sí. Entonces, de esa manera la gente se va corrigiendo, va. Entonces, porque también en otras culturas se aprende lo malo rápido.
Ajá. Entonces ya no lo quieren pagar, pero entonces eso es uno de los ejemplos, ¿va? Digamos que siempre se aseguran que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos, básicamente. Claro. Sí. Y Nicté, tal vez si me puede contar un poco sobre su recorrido. ¿Cómo fue ese recorrido de ir brindando un servicio a la comunidad hasta ser elegida alcaldesa indígena? Y cómo funciona ese día, digamos, cuando les entregan sus varas, ¿cómo lo viven? Bueno, es tan increíble que así como les comentaba, que todo es una organización social, estamos no así autonombradas, sino que somos elegidas en la asamblea comunitaria, pues bueno, yo mi elección que fue es porque como yo venía detrás de una madre que también ha sido luchadora desde mucho antes, entonces fueron dando los pasos, pues estuvimos, como ahí se hace el servicio de COCODES, media vez que uno se junta, pues ya entra en la sociedad y responsabilidades desde ese punto también. Entonces sí fui elegida desde mi cantón, que son 14 comunidades que me respaldan. Y la elección también, que es tan maravilloso, que siempre nosotros lo hacemos el 1 de enero. Esa es la fecha que tiene que ser, y no tiene que ser otra fecha, sino que siempre han mantenido esa costumbre o esa tradición que se entrega las varas desde ese. Entonces, las autoridades salientes son las que entregan a las autoridades entrantes, que hacen ese cambio y también nos orientan de cuál es lo que sí se puede, lo que no se puede, pues también ha sido una lucha también como mujer en el sentido de que hay muchas alcaldías, pero pocas mujeres, pero así es, se tiene que ganar el espacio, porque si no nos quedamos así sin pedir y sin exigir, también nos quedamos muy, muy lejos. Yo creo que toda autoridad tiene su forma, su autonomía, cómo elegir, pero es así lo que hace que cada uno, los que estamos acá, no estamos porque venimos a título personal, sino que un pueblo es el que nos está demandando todas estas peticiones. Y por eso no es tan fácil dejarlo y que se quede y no se ganó, o decirle a la gente todo. Entonces, sí nos compromete más, aunque decimos que estamos ad honorem, pero es un compromiso que adquirimos desde el inicio. Nos plantean, nos dicen cómo es el proceso, que no va a ser tan fácil, no va a ser, pero ha sido así el proceso y también con lo que es la cosmovisión relacionan mucho, porque eso es lo nuestro que nos ayuda a seguir, a ver todo esto, porque estas insignias nos dan ya saturado. Entonces sí, es un cambio muy, muy fuerte y muy bonito también a la vez. Es decir, ya existe una carga de responsabilidad, digamos, porque es un papel de representación que están llevando, ¿no? Estas demandas de la población, o les toca escucharles. ¿Tienen como algún tipo de mecanismo de diálogo, como escuchan a su comunidad para poder representar mejor sus intereses, o cómo funciona? Claro, siempre hay asambleas. En las asambleas se les escucha, digamos, las necesidades de las personas. Y como las autoridades ancestrales somos o tenemos el mismo nivel que los juzgados, con una gran diferencia, que los juzgados del sistema occidental pues están muy definidas. Digamos, hay un ministerio público, hay un juzgado de paz, hay un juzgado de femicidio, es decir, varios juzgados, varias especialidades. En el caso de nosotros, todo eso lo asumimos. Es decir, no estamos especializados solo en uno, sino que en todo. Y en todo, todos esos problemas los resolvemos, ¿verdad? Y lo hacemos por consenso. Y entonces yo creo que ahí es donde hay una gran diferencia, ¿verdad? Por ejemplo,
Para nosotros, digamos, si comparáramos este problema, esta crisis que crearon o está creado aquí en el país, pues para nosotros es fácil hacerlo, porque nadie es indispensable. Sí, pues. Todos somos importantes, nadie es indispensable. Y no cumplió una función o está abusando, está cometiendo abuso de poder, se le dice gracias y ya. Y que le vaya bien. Entonces, ya estuvo, porque ya. Y es más, como le digo, si con nosotros no hay un salario, ahora con más razón alguien que está devengando un salario, que por ética o por moral o por dignidad o por vergüenza, hay que dejarlo. Sin embargo, eso no sucede. Entonces, son dos culturas totalmente diferentes, son dos organizaciones totalmente diferentes, que por eso la gente no es que no entienda, sino que la gente dice, ¿por qué lo tienen ahí si lo estamos pagando? Uh-huh. ¿Por qué? Si nuestras autoridades aquí tienen que hacerlo, tienen que cumplir, porque la sociedad les está demandando, tienen que aplicar la justicia. No como el pueblo quiere, sino que el que cayó, el que cometió una falta es una falta, un error es un error, uh-huh. Un delito es un delito, ¿verdad? Entonces todo tiene los diversos niveles. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Pues porque esa no cabe en nuestra mente, que por 2, 3, 4 personas no está en crisis el país. Exacto. Y usted ve la salida de la crisis clara y simple, que estas, digamos, por decir nombres, Consuelo Porras, sí. Curruchiche, ¿qué otras personitas por ahí podríamos decir? El juez. Sí, es tan fácil. Es tan fácil para nosotros porque nosotros aplicamos la justicia, ¿verdad? La justicia maya. Entonces, por eso es de que, por ejemplo, 48 cantones son enormes, porque ellos son bastante. Su sistema de organización comunitaria es bien diferente como el de Sololá. Uh-huh. Y nosotros también es diferente la nuestra. Pero todos encontramos salida a los problemas. No hay ninguna autoridad que no le encuentre salida a los problemas. Por ejemplo, si alguien pues cometió un delito, pues nosotros o se le sanciona con algo insignificante, lo económico, es más la corrección. Uh-huh. Entonces, por eso que nosotros se le corrija a la persona, no se le castiga. Entonces, en muchas comunidades no se tiene cárceles, uh-huh. Porque ¿para qué queremos cárceles? Entonces, la persona que comete un error o una falta o un delito se puede corregir. Entonces, se le puede corregir y si tiene que pagar un resarcimiento para la persona dañada, pues lo tiene que hacer. Pero no es necesario de ir a castigarlo, castigarlo en una cárcel, porque para nosotros esa no es una solución. No es una solución. No resuelve el problema. Por el contrario, digamos. No nos resuelve. Lo empeora el problema porque se va fortaleciendo de venir a decir, tengo que tomar venganza, represalia. Entonces es un castigo a la sociedad y es una desintegración total del sistema que lo hace. Endeuda también a nuestra gente porque a través de todo eso, que es el desconocimiento de las leyes, entonces nuestra gente se atreve y cuando mira la profundidad, por eso a veces hasta venden su terreno, venden con tal de salvar a la gente. Entonces sí es un castigo, no uh-huh. es una solución a los problemas. En cambio acá en la autoridad, pues por muy difícil que sea, pero se le encuentra la salida porque a través del diálogo, a través de que escuchamos a las ambas partes y escuchamos a la familia o los que se puedan integrar, hacer ese caso y hacemos esa reflexión y al final sí se llega a entender porque hablamos en nuestro idioma también, porque así nuestro idioma tiene la esencia, tiene el corazón del sentir de la señora, del señor, del niño, pues también desde ese punto se considera que es reparador esta autoridad, porque si decimos que es necesario que se le tiene que apoyar a la persona, pues se tiene que hacer y eso es una solución. Entonces ahí sí, por eso confía en la gente en llegar en
es como un juzgado, pues, porque tenemos todo eso. Es un juzgado y es como que nosotros seamos los jueces y determinamos lo que se tiene que hacer desde ese punto, ¿no? Y no hacer tanta burocracia desde ese puesto, porque si sabemos muy bien que lo que más se da es violencia contra la mujer, el daño físico. ¿Qué nos dicen las mujeres cuando llegan en ese despacho? Pues me dice el Nasif que entre de 8 días me dejaron mi cita, pero ya no va a haber pruebas, ya no va a haber. En cambio a eso nos sentamos en 4 o 5 horas, si vemos la solución, y si no, dejamos otro espacio para seguir dialogando, para que reflexione nuestra gente. Y eso es cómo funciona cada alcaldía, y así como dice Luz, pues cada alcaldía lo resuelve de distinta forma, pero al final se le encuentra solución de todo. Y cuéntenme un poquito. Algo importante ahí, que en las municipalidades indígenas no se requiere servicio de abogados, porque esas son leyes del sistema occidental. Entonces, no necesariamente que no se permite. No se permite, entonces también los problemas salen bastante económicos, sí, porque no se gasta, y también se le está ahorrando mucho dinero al Estado, porque no estamos cobrando, no existe la burocracia con nosotros. Entonces lo resolvemos rápido, por eso es, como le vuelvo a decir, por eso nosotros miramos que es tan sencillo. Pero acá con una palabra, con un no sé qué, con una frase, sí, que mire que están blindados, que eso, entonces uno dice, este no es para nosotros. Realmente, si quisiéramos hacer un análisis profundo, este no es para nosotros. Pero digamos, Luz Emilia, entonces en ese caso, si es tan distinto y usted dice, esto no es para nosotros, y aún así deciden venir aquí a defender esta democracia. Claro. Explíquenos un poquito ¿Por eso. ¿Por qué es que defendemos? Ajá, a pesar de que no es para nosotros. Exacto. Porque indigna que siempre hemos sido utilizados. Es decir, si las leyes no se aplican para el pueblo, para los 4 pueblos, porque al final también hay muchos hermanos mayas, garífonas, chincas y mestizos que también sufren bastante esa no, digamos, esa injusticia, ¿verdad? Y entonces, ¿y por qué defendemos? Porque siempre estamos involucrados, ¿verdad? Como ciudadanos, porque si no nos involucraran, pues los efectos llegan muy fuerte al pueblo. Póngale, ¿por qué nos involucramos y por qué tenemos que defender esa democracia? Porque en educación estamos mal, y hay corrupción en el Ministerio de Educación. En salud estamos pésimos, ¿sí? Tenemos una educación no contextualizada, sí, sin pertinencia cultural. Tenemos una salud igual, sin pertinencia, teniendo a varias comadronas, a varias curanderas, que no necesariamente tengamos que gastar dinero, pero es el sistema que nos hacen gastar dinero, y no para curarnos, sino que para mantener, nada más solo para calmar los dolores. Tenemos un Ministerio de Agricultura que en lugar de apoyarnos, nos incrementan, nos crean leyes en donde nos obligan a comprar. Por ejemplo, ahorita el gran problema es de los transgénicos, pero no lo hacen así, sino que lo hacen con tanta artimaña que por ejemplo, en el caso de nosotros, mandan avionetas a tirar, plagas. ¿cómo se llama? A tirar hongos. Animales, digamos, como que para Ácaros. algo, no sé cómo se llama, pero contamina ahorita no tenemos nuestra siembra de este año con el maíz, llegó una plaga, entonces tienen plagas, y luego no hay ningún resarcimiento ahí, no hay ningún, y si lo provocan con tal de que nosotros seamos consumistas de todos los insumos que llevan.
Entonces, eso no es correcto. Realmente eso lo miramos, eso, y nos salen con otras cosas que no, entonces creen que todavía no entendemos si la cultura, si todo, la agricultura es una agricultura milenaria. Y eso se trae, no se aprende, eso se trae ya desde pequeños, lo aprendemos con nuestros papás, con nuestras mamás, todo lo de la agricultura. No se estudia, ¿verdad? Sino que se viene aprendiendo de generación en generación. Entonces ahí es donde miramos nosotros la violación a nuestros derechos. Y entonces, a pesar de que tenemos o se vive en democracia o supuesta democracia aquí, y ahora si permanecen las autoridades, ya se imagina qué nos espera, ¿verdad? Entonces tal vez el aniquilamiento de nuestra cultura, de todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que venimos. Y si no nos afectara, si tuviéramos otro sistema en nuestros departamentos, tal vez lo haríamos mejor nosotros. Por ejemplo, si el departamento de Sololá utilizara su presupuesto para educación, para salud, seguramente le daríamos pertinencia cultural, seguramente abarcaríamos otros elementos de la cultura en donde la gente se siente bien, ¿verdad? Pero como no es así, sí, todo está centralizado. Entonces tenemos que ver, y por eso es que defendemos. Ya, o sea, a pesar de que esta democracia ha tenido a los pueblos en el abandono, es mejor eso a que haya autoridades que cometan abusos y se les permita, digamos. Por ahí va la cosa. Y si para la indignación a veces les da ganas de tomarse un trago para que pase el sentimiento negativo, pues antes tómense su Parismart, que es una pastillita que no solo va a proteger su hígado, sino también va a evitar esos síntomas molestos del día siguiente, el dolor de cabeza, la boca seca, etc. Ya sabe, Parismart lo puede encontrar en farmacias y supermercados a un precio muy accesible, así que antes de tomarse algún traguito, tómese primero su Parismart. Ok, sí, y cuéntenme un poquito también sobre los símbolos, porque digamos, ustedes tienen pues sus varas, yo veo los sombreros también, incluso nahuales en los sombreros. ¿Qué significan estos símbolos? ¿Qué portan ustedes? Bueno, esto es una resistencia, estos símbolos que también traemos, es una resistencia a nuestra cultura que han querido desaparecer. Por ejemplo, nuestra indumentaria es lo que trae las varas. Pero también, si decimos de una justicia recto, que un camino recto, pues por eso las varas son rectas, el que nos muestra que no hay uno más fuerte que otro, sino que la dualidad, el equilibrio del universo que nos tiene aquí, pues aquí nos han dado esta vara para el símbolo de justicia desde nuestros pueblos, desde nuestra vivencia, pues no hay otra cosa, pues hay de diferentes tamaños, formas, pero depende del servicio que se tiene desde nuestras comunidades, las pequeñas. Por ejemplo, hay unas pequeñas que son para más comunitarias y las más largas son los que representan desde lo más alto, por decirle, de nuestras comunidades, y eso es lo que nos hace que traemos estas varas y, bueno, nuestra indumentaria también. Digamos, nos dicen que, por ejemplo, cuando se hace una boda o cuando algo pasa con la ley, digamos, esta vara es recto, que es señal de autoridad, no es señal de poder, como muchos lo creen, no es señal de poder, es de autoridad. Y entonces, igual a la aplicación de la justicia no debe ser cuando la gente dice esta vara, mucha gente, los demás, digamos que llevan años, esta vara tiene que ser recta, la aplicación de la justicia. Si baja algo, uno no está haciendo las cosas, está haciendo las cosas parcialmente. Y uno debe ser imparcial, no importa con quién vaya dirigido. Entonces, y eso es ya, digamos, en nuestra cultura. Pero como ahorita ya hay bastantes religiones,
Entonces la gente igual, eso es el símbolo de la autoridad, desde, lo menciona en la Biblia, en la religión católica, en la evangélica, ¿verdad? Moisés tuvo su báculo, es señal de autoridad. Entonces, y por eso es de que en todos lados, si es, digamos, portar una vara es bastante respetado. Y hablando de, digamos, de la autoridad, del servicio que han mencionado, del hecho de que trabajan ad honorem y que es más una carga de responsabilidad a la que están respondiendo, ¿qué les hace pensar cuando hay gente, incluido el presidente, que se ponen a decir que a ustedes alguien los está organizando, alguien les está financiando? ¿Cómo se pueden aclarar esos malos entendidos y qué sentimiento les provoca el escuchar pues estos rumores, llamémosle, o malos entendidos? Claro, a mí me provoca repugnancia, de verdad. ¿Por qué? Porque como dice un refrán, el león juzga por su condición. Nosotros no estamos acostumbrados a chantajear a la gente, a sobornar a la gente, a comprar voluntades, a comprar conciencia. Entonces, como ellos sí lo hacen, prácticamente creen, ¿verdad?, que todos lo hacemos. Y nosotros, ¿dónde tenemos dinero si nosotros vivimos ad honorem? Eso es lo más, digamos, los que conocemos, la gente, por más que diga a la población, pues la gente no lo va a creer, porque ni ellos, todo mundo sabe que es ad honorem. Y nadie se le está diciendo, mire, venga a este movimiento. Entonces, como los partidos políticos tradicionales eso hacen, realmente en lugar de invertir en educación, en lugar de invertir en salud, en lugar de invertir en todo hacia el pueblo, nos quitan y lo acaparan, y cuando llega cada 4 años sacan. Y por eso es de que a la gente se le va a ir a manipular con bolsitas de víveres, pero con gorgojo ya. Sí, pues. Sí, ¿cómo consideran, qué concepto tienen ellos de las personas que votan? ¿Verdad? Y entonces muchas personas, por más pobres que son, pero si miran que tiene gorgojas, les dan a sus animales. Si no soluciona el problema de la pobreza, eso les dan a los animales. Y entonces, nosotros, a mí me da repugnancia y lo único que digo es de que como ellos así son, consideran que así somos. Nosotros no recibimos ni de partidos políticos, porque no nos parece bien que alguien después diga, mira, yo financié eso. Sí. Entonces no aceptamos, inclusive en este movimiento solo se nos coló un político que nadie estaba ahí. Es decir, nosotros cuidamos bastante eso, porque el ofrecer es muy fácil, el cumplir no lo han hecho. Y entonces por eso hemos dicho, no, el movimiento es de todo el pueblo, no es ni siquiera de las autoridades, sino que el movimiento es de todo el país. Entonces no tenemos que aceptar ni un político para que nos vaya a endulzar los oídos, ¿verdad? O ofrecernos dinero, y que no tenemos ni financiamiento interno, ni menos financiamiento externo. Entonces, yo creo que el mensaje muy claro para las autoridades es de que las ayudas que vienen de otros países se centraliza aquí. Si nos damos cuenta, si ellos lo acaparan, llega una ayuda, ¿verdad?, de algún país para cualquier razón, nunca llega al pueblo. Entonces nosotros sabemos que eso se queda siempre ahí. Entonces me imagino que eso es lo que creen ellos, como ellos son, están gobernando y les llega la ayuda, creen ellos que nosotros también así nos pasa. A nosotros no nos llega ni un solo centavo, ni uno. En algunos cooperantes que hay, pero eso se sabe que, digamos, hay cooperación internacional para un proyecto, lo que debería ser obligación del Estado, no lo hace. Por ejemplo, en lectoescritura, mira, hay lugares en donde realmente no llega ni un libro. Entonces, alguna organización internacional aporta para los libros, ¿verdad?, que debería ser responsabilidad del Estado. No lo hace. Entonces, es lo único, pero de ahí
no tenemos para estas movilizaciones, no hay ni un solo centavo. Pues es indignante todo esto, lo que pasa, pues, que ellos nos señalan de tener un financiamiento. Pues algo claro que sí tenemos las alcaldías, que sí sabemos cuál es la visión de ser una autoridad al servicio de nuestras comunidades. Pues también siempre hemos dicho que nosotros no nos metemos en ningún partido cuando estamos en estas funciones, porque puede confundir a nuestra gente. Entonces, ellos piensan que ya estando en este puesto, y por eso se gana mucha gente, porque esta vara, esta de ser autoridad es respeto a todo el municipio, un departamento, dependiendo de cómo lo va ejecutando, pero sí, nosotros sabemos que ni tenemos, ni nos han dado, y si así como dice la compañera, que hay proyectos que nos llegan a apoyar, pero nosotros como autoridades nunca manejamos dinero para eso. Hay un equipo de esas organizaciones que ponen y a ver dónde. Nosotros no miramos nada de efectivo, sino que, y es mejor para nosotros porque trabajamos con esa claridad, esa honestidad de decir, vamos luchando y que no esperamos mayor cosa a cambio, sino que luchar por nuestra población, que sí lo exige. Y otro de los grandes malentendidos que ha habido también, y que pues simplemente escuchándolas uno puede hacerlo a un lado, pero quizá hay gente que lo necesita escuchar mejor, es todo el tema de que si es pacífica o no la manifestación. Digamos, ustedes ambas han mencionado pues que esto es algo pacífico, que es mucho el diálogo, la palabra, que no hay castigo, entre sus valores hablan del consejo, etcétera. Y sin embargo, uno escucha opiniones de personas que dicen que hay cierta violencia, pues ya sea en los bloqueos o en la forma en que manifiestan. ¿Cómo podrían ustedes explicarle a esta gente pues la naturaleza de su manifestación? Pues igual, es sencillo verlo, porque nosotros somos pacíficos y promulgamos la no violencia. Uh-huh. El gran problema es que cuando uno es pacífico, siempre hay gente o siempre el gobierno se ha prestado o es su trabajo de mandar infiltrados o los partidos políticos. Uh-huh. Entonces, infiltran a personas que les gusta la violencia. Entonces, la actitud, pues claro, no va a ser lo mismo, ¿va? Entonces, tienen que demostrar lo contrario. Pero ahí nos damos cuenta nosotros realmente que esta persona no es parte del movimiento. O si es parte del movimiento, está manipulado para desprestigiar el movimiento y pertenece a X partido muchas veces, en donde hay infiltrados, o los infiltrados muchas veces son del partido oficial, porque ellos se sienten protegidos. Uh-huh. Entonces, por eso es muy sencilla la explicación, ¿verdad? Entonces, en cambio, la gente que está convencida, la gente, entonces no pasa nada, si no expliquemos o que nos expliquen cuál fue el movimiento ahí en el parque, ¿verdad? En el parque hay una vía autoridad ancestral que está controlando, y allá frente al Ministerio Público, sí, a mediodía llegaron, iba uno con pasamontaña. Ajá. Y nosotros no permitimos, yo misma le dije que se quitara el pasamontaña, y me dice, si usted así lo quiere, no se trate que yo lo quiera, así debe ser. Sí. Nosotros no necesitamos taparnos la cara para decir y exigir, o decir una verdad, o exigir nuestros derechos, ¿verdad? Entonces lo hacemos de frente, porque no estamos cometiendo algún delito. Y también las personas que llevaban máscaras, ¿verdad? Entonces, inclusive ahí se prohibió a las personas que llegaban de que no permitíamos la venta de máscaras, porque eso daba oportunidad a que no se reconociera la persona. Y seguramente ellos eran los primeros que estaban ahí, que mancharon ahí en el Ministerio Público, porque nosotros no tenemos costumbre de manchar edificios, dañar edificios,
o quemar o quebrar vidrios, eso no, eso es de pandillas, eso no es parte de nuestro trabajo. Si no, a nosotros nos daría mucha vergüenza ante nuestro pueblo y ante el país, de que estamos hablando de justicia, estamos haciendo correcciones y nosotros somos los primeros en hacer, ¿verdad? Ese es nuestro papel, es bastante comprometedor y como nosotros no queremos que nos juzgue la población o que nos corrijan ellos en lugar de que nosotros corrijamos, entonces hay que portarnos bien, ¿verdad? Y creo que sí lo hemos hecho con toda la gente que ha venido. ¿Y cómo se han preparado para evitar, pues, que estas confrontaciones terminen mal? Porque, por ejemplo, uno podría decir que sí hubo cierta provocación ese día que llegaron al MP a decir que había que dejar un espacio para que pasen las personas y que había antimotines y pusieron otra reja sobre reja, y digamos que la Corte de Constitucionalidad sacó por ahí diciendo que si había crímenes de lesa humanidad por las manifestaciones y demás. Quiera que no, esas son ciertas provocaciones. ¿Cómo se preparan para confrontar esas provocaciones y mantener la paz en vez de responder a eso? Sí, digamos, hay gente que también su temperamento, ¿verdad? No la tenemos igual, pero les decimos, recuérdense que no queremos confrontación, hay que tener mucha paciencia, hay que ser muy sabios, si eso es lo que ellos quieren, muy bien. Inclusive cuando empezaron a sacar las cajas, ¿verdad? Ajá. Entonces uno dice, mira, agarramos aquí. No, solo hay que tomarle foto. ¿Pero por qué? ¿Y qué nos vamos a sacar con que agarremos nosotros las cajas? Nos compararíamos con ellos. Recordemos que lo que provocó el malestar generalizado es la abusivez, la prepotencia, la falta de educación del Ministerio Público al llegar en el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Se supone que son profesionales, ¿verdad? Y tienen una educación universitaria, tienen una preparación académica, deberían de haber presentado con más educación, entrar y no empujar a diestra y siniestra a los magistrados. Entonces, nosotros nos damos cuenta y si nosotros les criticamos y hacemos lo mismo, no hay ni una diferencia, ¿verdad? Entonces, muchos querían saber dónde están, no nos interesa, para eso son ellos, esa es su función. Nosotros lo que nos interesa es que el país se dé cuenta de la actitud prepotente que tiene al ostentar un cargo público, ¿verdad? Entonces, eso es, y pues hay mucha gente que dice, no sé qué, pero nosotros inclusive con la llegada del procurador, igual la gente lo reconoce como corrupto, ¿verdad? Como no defensor de los derechos, ¿por qué no se pronuncia? Hay que decirle, hay que decir, es inconcebible que un profesional no haga bien su trabajo para nosotros, ¿va? A menos de que los derechos humanos solo existen para un sector, pues entonces pues hay que decir derechos humanos. Entonces no son derechos humanos, sí. Sino que tiene que ser el sector de tal grupo. Sí. Entonces, pero eso es lo que se mira. Y la gente, ¿verdad? Indignado, ¿verdad? Pero nosotros decimos, no, tranquilos, no hay que atropellar, no hay que faltarle el respeto, porque ¿qué nos ganamos con insultarlo? De todas maneras, la gente así está hecha, o está condicionada, o está convencido, pues tenemos que aceptarlos como son. Lo que nosotros no queremos es que realmente, lo que nosotros queremos realmente es de que debería de cumplir con su responsabilidad, sin embargo no lo hace. Pero entonces, y yo particularmente digo, bueno, si nunca lo han cumplido con nosotros, ¿en qué me va a afectar ahora? ¿Verdad? Que salga diciendo, mire, o pidiéndole, digamos, mínimo el procurador de los derechos humanos, para evitar los malestares de la población, debió de haber pedido públicamente a la fiscal, ¿verdad? Sí. Por lo menos, pero no lo hizo. Él sabrá por qué no lo hizo. Pero esas preguntas son las que hace la población. ¿Por qué el procurador de los derechos humanos? ¿Por qué el procurador de la nación? ¿Por qué? No hay ninguna que responda a esta crisis.
Sí, o la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que se han puesto amparos, a pesar de que se han puesto inconstitucionalidades y demás, por la vía legal se han dado oportunidades de darle salida a la crisis y a pesar de eso no las toman, ¿no? Y por eso es de que nosotros nos preocupa, ¿verdad? Que ya está bien fortalecida la cooptación de todas las instituciones y lo único que hace falta es que nos digan, bueno, aquí no se cambia el presidente y ya, ¿va? Una dictadura y eso es lo que no queremos. Eso es lo que está en juego. ¿Verdad? Porque realmente eso es, entonces eso es lo que la gente sí lo entiende. Lo entiende bien, aún así siendo analfabeta. Lo entiende muy bien porque lo piensa, lo siente en su idioma. Sí, porque un abuso de poder, o sea, uno formado académicamente o no, pues es clarísimo, es clarísimo. Tiene usted razón. Y al principio hablaban, pues, usted hablaba, Nictea, acerca de cómo intentaba darle voz a las mujeres a través de su alcaldía y hablaban también del valor de la palabra y demás. En estos 28 días que han estado aquí en el MP, ¿se han sentido escuchadas? Pues sí, que se ha reconocido también, varias mujeres llegan a decir, son portadores de nuestra voz, aunque ellos dicen tengamos un título, pero no hemos sido capaces de enfrentar toda esta situación que ha venido desde muchos años y estos puestos como autoridades no nos limita en muchas formas porque estamos sustentando un puesto que es tan importante en nuestra comunidad. No es un segundo plano, sino que nosotras tomamos las decisiones que sean necesarias. Entonces sí, es tan increíble esto, la aportación de este espacio, ¿no? Miramos en otros espacios, pues queda última posición, o como una secretaria o como una asistente, no tiene voz y voto. En cambio acá sí lo portamos esa voz, portamos de impartir justicia. Yo pienso que sí, porque digamos muchas mujeres se me han acercado y personas académicas, personas profesionales, y dicen y agradecen, ¿verdad?, la voz y que nos animan porque eso es el sentir del pueblo. Dice, yo no me animo, yo lo he pensado, pero no tengo que hacer, mire que está bien. Entonces uno se da cuenta de que las mujeres pues también tienen su mismo sentir, nuestro mismo sentir es generalizado. Entonces, que cuesta los espacios, cuesta bastante, porque el país es machista, los pueblos también son machistas, porque todo es una interrelación, y entonces cuesta, pero hay que hacerlo, porque el espacio nos lo pide, que hay que hacerlo. Sí, y hay que ocupar esos espacios definitivamente, porque si no los ocupa una, alguien más va a llegar a ocuparlo también. Esta crisis se ve que va para largo, es decir, porque varias veces se les ha dado la oportunidad de salir institucionalmente, porque, digamos, 28 días llevan ustedes en el MP y hay otros que desde antes empezaron con la resistencia y a pesar de eso no se ve alguna voluntad de hacer esos cambios. Cuando han salido a hablar Yamatei o Consuelo Porras dicen que no se van a ir. Parece que va para largo. ¿Cómo se sienten ustedes con ese panorama de que esto va a tardar mucho tiempo? ¿Esto les resta esperanza o siguen con el compromiso? ¿O cómo se están preparando para esta maratón que parece que va a ser la crisis que tenemos? Yo pienso que cada vez que hay una oposición, en lugar de debilitar, creo que está fortaleciendo más. Porque es indignante de que, como yo decía al principio, sí es fácil prescindir de los servicios de alguien. Exacto. ¿Va? Que si aquí me está molestando, pues le digo gracias y es tú. Pero no es así. Entonces, como dicen algunas autoridades, me parece que las autoridades o los gobernantes están toreando con el pueblo. ¿Verdad? Están midiéndole. Y resulta de que el pueblo sí vivimos, porque nosotros estamos acostumbrados, solo nos dimos cuenta del
la estancia en las carreteras, pues todo el mundo se quejó porque no tienen comida, nosotros no, porque nosotros sí tenemos nuestras, lo básico, ¿verdad? Entonces nosotros no lo sentimos, hay maíz, hay frijol, ¿verdad? Entonces con eso pues, hay un montón de hierbas, con eso sobrevivimos. Sololá, por ejemplo, no sacó su cosecha, se perdió. Ellos dicen, no nos importa si perdemos, porque queremos defender la democracia. Es una visión a largo plazo. Es decir, la gente cómo lo está conceptualizando la democracia. Entonces uno dice, pero ¿y cuándo perdió usted? Mire, ¿por qué no se van? Y yo les decía, ¿por qué no se van? Sacan la cosecha. No. ¿Y cuánto perdió? Que yo 25,000, que yo te pedí 30,000, que yo perdí. Entonces, no solo el CACIF perdió, el pueblo también perdió. Pero ¿cómo es eso? Va que la gente está pero aferrado a la democracia y dice, nosotros vamos a seguir. Entonces, ¿qué es cierto? Va para largo. Pues de plano nos está pulseando el gobierno, pero el pueblo aquí no va a claudicar fácilmente, porque cuando es de un gremio muchas veces se pierde la lucha, pero el pueblo acá tiene que ver el fruto. Y entonces no lo decimos nosotros porque nosotros no somos líderes, ¿verdad? Lo dice la asamblea, lo dice la comunidad, lo dice. Entonces uno, aunque no quisiera ya estar aquí, pero es su responsabilidad, tiene que estar, ¿verdad? Tiene que cumplir por lo que nos fue encomendado. Entonces acá nosotros, el gobierno seguramente nos mira a las autoridades como los responsables, los culpables, pero nosotros nunca, mire señores, pongan atención, vengan, no, para nada. Nuestros pueblos, por eso en todas las autoridades, aquí no habemos solo, iniciamos con ocho comunidades, 8 autoridades. Al decir 8 autoridades, no solo 8 personas, solo 48 cantones tienen miles y miles de autoridades, Sololá igual. Chichicastenango, San Cristóbal, Santa Lucía, ¿va? Después está el Parlamento Xinca, que son cantidad. También se fueron agregando más autoridades, ¿verdad? Están los Copones, están los Rechíes, están los de Baja Verapaz, están los de Chuarrancho, están los de Comalapa, están los de Tecpan, están los de Patzón, están los de todos lados. Y todos con esa causa común. Todos con eso. Y nadie les dijo, mire, hagamos eso, ¿no? La gente dijo, aquí estamos, también nosotros nos está demandando el pueblo, aquí nos presentamos. ¿Va? No les podemos decir, váyanse. Exacto. ¿Verdad? Porque esto no es lucha nada más de los pueblos que iniciamos, es lucha de todo el país. Entonces, sí va para largo, pero como le dije, creo que cada actitud negativa de los gobernantes es una actitud positiva para el pueblo. Porque cuando alimenta y fortalece, porque cuando dijeron de que cuando dio conferencia de prensa el presidente, en lugar de que la gente les bajó el ánimo, fortaleció el ánimo. Cuando vimos llegaron cantidad, entonces en lugar de decir, miren, aquí salió la resolución de la Corte de Constitucionalidad que hay que desalojar, la gente estaba dispuesta esa tarde a venir todos aquí. Entonces uno dice, pues uno se queda maravillado de la actitud de la gente. Y otros que se molestaron, hay pueblos que se molestaron. ¿Por qué aceptaron eso? Nos llamaron la atención. ¿Y por qué no? Mire, que la seguridad no hubieran venido aquí a ver cómo sale. Si cuando entran los ladrones de otros lados a nuestro territorio, aquí no sale. Entonces, hubieran dejado que vengan los pueblos, pero nosotros estamos diciendo no violencia. Sí. Y estamos dándole que se vaya. Entonces, eso es, nosotros les dijimos, no señores, miren, el movimiento es no provocar violencia, no queremos que alguien se muera, a alguien le pase algo, ¿va? Pero sí la gente está dispuesta a todo. A seguir. Y ellos lo tienen y por eso cantan el himno nacional. Dice, a vencer o a morir. Dice. Así están. Entonces, como nosotros no propiciamos violencia, si no, vendrían muchos, no sé, pero vendrían hasta armados con lo que encuentran en el camino, pero no es así. Entonces nuestra postura siempre es a la no violencia, nuestras llamadas siempre a la no violencia. Podemos resolver los problemas con el diálogo,
¿verdad? Pero también este país no tiene cultura de diálogo. Ajá. Tiene cultura de diálogo, pero es un diálogo falso. Es un diálogo en donde se miente, no se cumple. Entonces eso también no es correcto, ¿verdad? Si se quiere hacer un diálogo, es un diálogo de verdad, en donde se tiene que llegar a acuerdos. Honesto, sí. ¿Verdad? Y con toda sinceridad. Pero cuando no es así, eso tampoco es bueno, ¿verdad? Entonces, pero sí estamos, yo creo que sí, los pueblos están fortalecidos a continuar hasta donde terminamos. Y sí, eso es lo importante, por ejemplo, el valor de la palabra para nosotros. Es tan sagrada la palabra de decir, bueno, dije una cosa, lo tengo que cumplir. Entonces ya es una falta de respeto ante la sociedad, ante una persona, cuando no se cumple. Entonces se siente mal, entonces sí, hay otras formas de cómo pensar que no se tiene esta cultura de diálogo. Y si dicen, así como dice la compañera, es falso, entonces ya la gente dice qué clase de autoridad es o qué clase de persona que no entiende que nosotros vivimos de nuestros principios, vivimos de lo que nuestra gente lo ha mantenido por muchos años, y por eso así está la cultura, así está con esa visión de estar resistiendo de tanta invasión que se ha tenido de nuestros idiomas, de nuestra indumentaria, nuestro territorio. Todo nos ha afectado, y por eso es la indignación, y ellos están claros en que tenemos que defender nuestra democracia, porque es hoy o nunca. Ya pasamos más de 500 años, y si tenemos esta oportunidad de seguir luchando. Y bueno, ya para cerrar la entrevista, no sé si hay algún comentario final que alguna de las dos quiera decir, si hay algún mensaje que les gustaría compartir con la audiencia de nuestro podcast. Pues agradecer a las personas, primero el agradecimiento a los capitalinos, ¿verdad?, que han demostrado una solidaridad con el pueblo, y también a las personas que han asistido con convicción, ¿verdad?, porque eso es muy valioso. Hay mujeres que vienen con niños y uno dice, o mujeres que están en las carreteras, y uno dice, de verdad, es necesario llegar a esto. Si bien se dio oportunidad al gobierno a que nos hablen, interpuso amparos, se buscó el diálogo, y no, muy encerrado, y es lamentable que tengamos gobernantes así, y este no es el único, todos han sido igual. Cuando es en tiempo de propaganda, todos los candidatos se acercan a las personas y hasta buscan a las personas más pobres, ¿verdad?, como que hacer el show. Ya estando en el poder, ya estando en el despacho, ya no voltean a ver. Y eso es en todos niveles, con los alcaldes, con los diputados, los gobernadores, con el propio presidente, ¿verdad? Entonces ya para llegar y platicar ya es un laberinto lo que tiene que pasar uno, ¿verdad? Y muchas veces le niegan, ¿va? Entonces esto es lo que tenemos que ir reflexionando, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer, o cómo vamos a hacer, o cómo las autoridades no pierden ese respeto hacia el pueblo? Que ellos al final, ellos tienen que entender que son servidores públicos, ¿verdad? No son dueños de los países, sí, ¿verdad? Entonces son servidores públicos, entonces tienen que tener una comunicación con el pueblo con facilidad. Si se fueron a presentar sin guardaespaldas, ¿por qué ahora con muchas guardaespaldas? Entonces la pregunta es ¿por qué? Entonces algo mal está ahí, va. Porque si yo estoy como civil y no tengo guardaespaldas y llego a la alcaldía con guardaespaldas, ¿por qué? Si allí no hay nada. Entonces, que nada debe, nada teme, dice. Entonces, ir viendo para que este país sea de verdad un poco independiente, porque no es independiente, lo sabemos muy bien. Que sea un poco democrática, porque no ha sido democrática. Y es lo que decimos por esa
mínima democracia estamos como estamos. Y estamos acá pues pidiendo que no lleguemos a una dictadura. Y agradecerle a toda la población que nos miran y pues también ánimo a todos, que no se ha perdido mucho, sino que todos perdemos siempre para algo bueno. Tenemos que pasar muchos problemas, sacrificios, penas para lograr algo bueno. No hay algo que venga del cielo y que todo sea bien, ¿verdad? Entonces todo lo bueno es difícil alcanzarlo, pero no imposible. Entonces, y un saludo cordial para todas las personas que nos han apoyado, ¿verdad? Sin ningún interés, porque hay mucha gente que sí está apoyando sin interés de ninguna clase, simplemente por el hecho de que nosotros pues sí levantamos la voz, ¿verdad? Contra estos, para mí que estos son ya dictadores, porque ni una pequeña ley nos llega. Agradecer a todos los que nos escucharon y vieron, pues seguir en pie de lucha, porque esto es un claro ejemplo de que tenemos que estar más unidos que nunca y seguir hasta donde podamos, porque nosotros estamos acá, no solo una alcaldía, sino que hay varias, donde que más de alguien tiene que iniciar algo para poder seguir y no dejarnos que ellos nos sigan gobernando lo mismo, sino que reflexionar en todo lo que hemos sido engañados, porque ese es un engaño a la población cuando llegan los políticos y al final no están a favor de la población, y ver, así como decimos nosotros, sencillo, tendríamos que poner nosotros, nuestra gente, como indígena, como mestizo, como xinca, tener esa misma ideología y decir, este es el gobierno que queremos, y cuando no está funcionando, pues sacarlo, así como nos pasa a nosotros en nuestras comunidades, pues no está funcionando, pues gracias por el servicio, hay otros que son capaces de asumir. Entonces eso es lo que queríamos agradecer a todos también que se han sumado y que se siguen sumando, porque esto no es por un interés económico, sino que es por nuestra democracia que tenemos poquito y lo están socavando desde lo más puro de nuestros pueblos. Y pues yo les agradezco a ambas, Luz Emilia, Nicté, alcaldesas indígenas de Santa Lucía, Autatlán. Gracias por acompañarme hoy, por explicarnos sobre su lucha, sobre su recorrido, y también pues muchas gracias por su servicio a ambas, y a ustedes por permitirnos acompañarles un día más aquí en Tangente Podcast, y nos vemos a la próxima.